creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Queremos llenar tu trono de alabanza y adoración. El Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Padre Celestial, si estamos aquí, Jesús, es porque tú un día pagaste ese precio por nosotros. Por eso eres el único digno, Jesús. Porque fuiste el único Dios que no nos invitó a subir hacia ti,
sino que prefirió bajar de su trono para encontrarse con nosotros. Eso te hace digno de confianza, Señor, porque fuiste capaz, Señor, de dejar ese trono para venir a salvar y a redimir nuestro corazón. Eres el único Dios verdadero, Señor. Todos los dioses piden sangre. Tú eres el único Dios que dio su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpios. Padre, ayúdanos a que nuestro corazón esté fascinado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos porque nuestro corazón pueda estar fascinado por aquel león de la tribu de Judá que regirá y volverá por su pueblo. Ayúdanos a estar fascinados por ese Dios que cumple promesas, por ese Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir y arrepentirse de lo que dice. Padre Celestial, yo no sé si hay hermanos que han estado flacos en la fe, pero yo te pido, Espíritu de Dios, que tú toques sus corazones y que ellos puedan, Señor, entrar en esta realidad y en esta verdad que eres tú, Jesús, sobre nosotros. Y ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor Jesús, ministra nuestros corazones de una manera especial. Danos hambre por ti, hambre por verte a ti, Jesús, y sed por recibir lo que tú tienes a nosotros. Oh, bristarabasitarabaso. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Tu iglesia te canta a ti, Jesús. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. ¿Por qué no le das un aplauso a ese león de la tribu de Judá que ha vencido por nosotros? Y dejo aquí al pastor con la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar en la presencia del Señor. Bienvenidos a todos los que se han agregado. Bienvenidos a la casa de oración. Los niños bajan, ¿cierto?, con las maestras a su porción abajo de niños, ¿no? La iglesia para niños. Que el Señor bendiga este hermoso trabajo que se está realizando en pos de ellos, los más pequeñitos, los más sensibles, los tesoros del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Quiero dejar en este lugar, alguien me ha pedido una oportunidad, entonces le pido a la hermana que pueda pasar para que pueda contar lo que está en su corazón. Bienvenida, hermana. Gloria a Dios. Hola hermanos, ¿cómo están? Quiero contar un testimonio. Sé que mis últimas semanas no han sido fáciles por mi hija, pero no es con respecto a eso que les quiero hablar, es sobre el diezmo. El Señor me enseñó algo esta semana. Cuando tuve el accidente en auto, uno de mis accidentes en auto, el seguro no me cubrió todo para comprar el vehículo. Entonces me tuve que conseguir un dinero con mi hermana y me dijo, no hay problema, el avance lo empiezas a pagar en noviembre. Yo dije, súper. Y resulta que mi hermana me dice, ¿sabes qué? El banco me está cobrando este mes. Yo dije, chuta, y me enojé con el Señor, debo ser honesta. Señor,
Señor, pero ¿cómo si tu palabra dice, probadme en esto? No abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. Ya. Y pasado eso, conseguí el dinero, pude pagar la cuota. Y hace un mes aproximadamente, un poco más, que yo no me había recordado, yo estaba en la cocina cuando el Espíritu Santo, y ya estaba un maestro en la casa hablando con mi esposo, y el maestro le decía, porque esto fue hace un mes, se acercó este maestro a la casa y dijo, yo sé que no tienen dinero, dijo, pero yo quiero trabajar en esta casa porque ustedes son buenas personas y yo no necesito que me paguen ahora. Cuando ustedes quieran o en cuotas, pero no me paguen ahora. Y yo, por el tema de la cata, estaba en otra, no le presté mayor atención, y el viernes estaba en la cocina y el Espíritu Santo me recuerda el versículo, porque le decía a mi esposo, y le voy a regalar 2 días, no sé, hermano Luis, ¿a cómo estarán los días de maestro? Como 70,000 pesos diarios, porque él cobra por día, y le voy a regalar 2 días, y no te preocupes, le decía, por pagarme, si yo sé que no tienen plata. Y ahí el Espíritu Santo viene y me dice, no os abriré las ventanas de los cielos y traeré bendición hasta que sobreabunde. Si usted ve mi casa ahora, es la casa de mis sueños, y no estoy pagando maestro. Porque hace un periodo atrás, el año pasado, se hicieron cosas en las cuales no me preguntaron. Se metió gente extraña, no de mi familia. Y ahora ver mi casa, cómo es el anhelo de mi corazón. Y en estos tiempos que vaya un maestro a la casa y diga, ¿sabe qué? No tengo plata. O sea, yo no sé que no tienen plata, pero quiero trabajarles a ustedes porque ustedes son buenas personas. ¿Y saben qué? Les voy a regalar 2 días. Entonces yo digo, en este tiempo, ¿quién hace eso? Tengo un maestro trabajando gratis hace más de un mes en mi casa. Tengo el portón de mis sueños forrado de madera, mi casa toda forrada de madera, ahora van a hacer una escalera de madera, me encanta la madera, y sin pagar un peso. Y más encima con días de regalo. Yo decía, o sea, eso lo hace Dios, nada más. Y yo no lo había visto, estaba tan cegada o preocupada en mis problemas con mi hija que no me había dado cuenta lo que el Señor hace cuando uno es fiel. Así que yo les animo, hermanos, a que no dejemos de serle fiel al Señor, porque el Señor sí cumple su palabra, ¿ya? Y tenemos que respaldar a los siervos que son los que oran por nosotros y son los que nos levantan las manos cuando están nuestros brazos caídos. Así que eso es para aumentar su fe. Si usted ve mi casa, no lo creería. Como me dijo el electricista, su casa, señora Susana, parece de lujo. Porque hasta el electricista me dijo, no se preocupe, señora Susana, no me pague ahora. Entonces yo decía, Señor, ¿esto quién lo hace ahora? ¿Cómo están las cosas acá en este país? Entonces, esa es la fidelidad del Señor. Así que le animo, hermano, a serle fiel al Señor, que Él es fiel. Quiero que esto aumente su fe, alegre su corazón. Y eso, hermanos, gracias por la oportunidad. Dios te bendiga, hermana Susana. Bendiciones a tu familia, hermana amada, a tu casa. Que el Señor bendiga a tu esposo, tu pequeñita, y sea el Señor cumpliendo todo el consejo que Él nos da cada día. Bienvenidos, hermanos. Expansión es la visión que nos ha acompañado durante este 2023. Y este mes de agosto estamos concentrados, nuestros ojos puestos. Septiembre ya, bueno, lo comenzamos en agosto y lo continuamos en septiembre, ¿ya? Esa es la lógica de esto. Este mes de septiembre también estamos concentrados en una iglesia aferrada a las promesas de Dios. 3,600 promesas están en la Biblia para ti cada día. ¿Se da cuenta de lo bueno que es Dios? 3,600 promesas día por día tiene Dios en su palabra para ti y para mí.
Una cosa es saberlo, pero otra muy diferente es vivirlo. Dios quiere que lo vivamos a Él. Amén. Amén. Bueno, y es así que hemos venido revisando pasajes del monte de las bienaventuranzas. Y domingo pasado, nuestro hermano evangelista, hermano Alejandro, nos habló de la misericordia de Dios. Y ya para hoy, felices los de corazón limpio, felices los de limpio corazón. Amén. Y en ese aliento les invito a leer entonces en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1 y 2 y verso 8. Y dice el evangelio de esta manera aquí en esta mañana. Viendo la multitud, porque al Señor multitudes le seguían, multitudes de personas le seguían a Él. Era una cola larga de gente que seguía al Señor para escucharle sus palabras. Viendo a la multitud, subió a un monte para quedar en alto como esta tarima y la gente pudiera quedar observándolo. Entonces Él subió y se sentó, y vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Ver a Dios, verlo. Al revisar el sermón del monte de Mateo capítulo 5, tenemos frente a nuestros ojos la primera predicación que nuestro Señor predicó a las multitudes. Pero cuando usted lee el contenido de la predicación del Señor de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, nos viene a la mente una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el contexto de lo que el Señor quiere decir o quiere transmitir en ese pasaje de las bienaventuranzas? ¿Cuál es el trasfondo de estas palabras que el Señor habla aquí en esta mañana? Porque palabras como esas, ponga el versículo 8 por favor un momento. Porque palabras como las del versículo 8, usted no las usa todos los días. Usted no va a comprar pan y le dice al que vende pan, bienaventurados los de limpio corazón. Esas palabras son palabras específicas que han sido dadas en un contexto, en un trasfondo. Palabras como esas, ¿no es cierto?, no se dicen todos los días. No son palabras que se digan de manera común, ni de algo que no tiene un trasfondo o sin un significado. Tampoco son palabras que no afloren por una actitud obtusa de alguna circunstancia que exista por ahí en el lugar donde el Señor habló esto que estamos leyendo en esta mañana. Sino que más bien emergen a partir de un contexto histórico, de un trasfondo, de un contexto religioso y sobre todo lo más importante aquí, el contexto espiritual de un limpio de corazón. ¿Por qué espiritual, pastor? La Biblia dice, buscad, que tú y yo tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú necesitas va a venir por añadidura. Pero la gente busca las añadiduras. Busca la billetera gordita, busca el buen trabajo, busca la buena vida, el buen alimento. Entonces la gente va tras las añadiduras y se olvida de que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aplauda al Rey que vive si va a aplaudir. Y eso es lo que se ha perdido hoy día. Usted mira en TikTok, usted mira en YouTube, usted mira en las redes sociales, la calidad de predicadores que hay ahí. Prosperidad y prosperidad. Se van por las añadiduras y olvidan al dador de la vida. Olvidan lo espiritual.
¿De qué te sirve tener casa, trabajo, auto, empresa, si tu alma se pierde en el infierno al venir el Señor? ¿De qué te sirve? Así como estás bien por fuera, tienes que estar bien por dentro. Y la obra de Dios, Dios la hace de adentro hacia afuera. Pero la gente quiere cosas por fuera y nada de dentro. Por eso siguen en enfermedades. Por eso hay suicidios, depresiones terribles. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo van a ver. Y ese es precisamente el caso de estas palabras que el Señor habló ese día en ese monte de las bienaventuranzas en tierra de Israel. Y permítame hablar un poco del contexto, del trasfondo de estas palabras tan interesantes del versículo 8. Porque en primer lugar, en el momento de la venida del Señor a la tierra, en ese tiempo, en esa época de la historia, Israel estaba en una condición desesperada. Yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana que ha vivido una situación desesperada. Pero Israel, en esa época, estaba viviendo una condición desesperada. Políticamente hablando, Israel había perdido su libertad y estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por otro lado, económicamente, Israel había luchado porque los romanos, estaba luchando Israel porque los romanos demandaban impuestos exorbitantes y hasta criminales. De tal manera que el pueblo estaba teniendo que entregar gran parte de lo que estaban trabajando duro por ganarse algo ante el impuesto injusto que Roma les estaba imponiendo. Y añadir a esto que Israel también estaba atravesando por grandes problemas en lo espiritual. O sea, el pueblo de Israel estaba asfixiado. Todo esto estaba sucediendo por esos días cuando el Señor habló esa bienaventuranza. Y entonces en Mateo capítulo 5, el Señor aborda la necesidad espiritual de Israel. Por eso es que para entender el mensaje, para nosotros en esta mañana aquí, tenemos que enfocarnos en el elemento espiritual del pasaje, porque eso es lo que la bienaventuranza está abordando aquí para nosotros en esta mañana. ¿Qué le parece? Desde el punto de vista espiritual, el pueblo de Israel estaba cargado hasta decir basta. Estaba sofocado hasta decir basta. Los fariseos eran los religiosos dominantes de la época, debido a las tradiciones y debido a las interpretaciones que hacían ellos mismos de la ley de la salvación. Era inalcanzable para los judíos, era inalcanzable para la gente, y además habían añadido muchas otras tradiciones, muchas otras leyes, muchas otras reglas, muchas otras ordenanzas que volvían un sistema inalcanzable y rígido de deberes al pueblo, que se volvían imposibles de cumplir. Y como consecuencia de eso, el pueblo de Israel nunca podía vivir al nivel de las demandas religiosas existentes en la época. Y eso dejó a un Israel oprimido, a un pueblo de Dios oprimido. Eso los dejó sintiéndose frustrados. Los dejó sintiéndose culpables. Y vemos, por ejemplo, cómo se levanta Juan el Bautista cuando apareció. Tuvo una respuesta tan multitudinaria a su ministerio de Juan el Bautista. Y recordará usted que todo Israel, la nación entera, estaba saliendo en masa hacia el río Jordán para escuchar a Juan el Bautista predicar de arrepentimiento mediante el bautismo en agua.
La gente escuchaba el mensaje de Juan porque la gente se sentía culpable de no poder guardar las ordenanzas impuestas por el sistema religioso imperante en Israel en ese momento. Y el pueblo tenía miedo, el pueblo estaba temeroso por la incapacidad que tenían de guardar la ley. Por lo tanto, el pueblo sentía un dolor. El pueblo sentía un dolor en su vida porque pensaban que estaban quedando fuera del reino, que estaban quedando fuera del reino de Dios. Y temía el pueblo a ser excluido del reino. Y eso contribuyó a que el pueblo oyera el mensaje de Juan el Bautista, quien estaba predicando allá en el río Jordán. Predicaba a voz en cuello, predicaba Juan acerca del pecado y del arrepentimiento. Israel estaba muy ansioso, Israel estaba esperanzado por buscar un redentor, por buscar un libertador, que no solo sería un libertador político y liberarlos de Roma, sino que también esperaban en Jesús un libertador financiero, como lo que ellos mismos habían visto de primera mano en la alimentación de los 5,000. Más de 5,000 personas fueron alimentadas sobrenaturalmente por el Señor. Y empezaron a creer en el libertador espiritual de la nación, que trajera paz, que trajera satisfacción a sus almas y aliviara la culpabilidad que Israel sentía. Y su remordimiento y su vergüenza que tenía el pueblo de Dios en ese momento. Israel estaba clamando por un redentor en cada una de las áreas, y Dios desde mucho antes les había prometido un redentor. La esperanza ya se estaba atesorando en los corazones del pueblo de Israel de que ese redentor vendría. Y realmente Juan el Bautista, quien fue el precursor del Mesías, comenzó a predicar que el Mesías estaba por venir, el Mesías estaba por aparecer, y era el momento de preparar el corazón para que ellos no quedaran fuera de su reino. El Mesías venía y era el momento de reconocer los pecados y arrepentirse y recibir un perdón disponible para preparar el corazón para el Señor y para su reino. Y la gente no quería perderse la oportunidad de la vida eterna. Y esto se vuelve evidente cuando usted lee los evangelios, porque aunque había una preocupación del pueblo por la liberación de Roma, por la liberación económica y política de Israel, también había un asunto clave que estaba sosteniendo los corazones del pueblo judío, y ese era un asunto espiritual, iglesia. Un asunto espiritual. ¿Cómo puedo hacer las obras de Dios? ¿Cómo puedo yo hacer las obras de Dios? Cuando el Señor finaliza de alimentar a las 5,000 personas en Mateo capítulo 14, toda la multitud le preguntó lo mismo a Jesús a coro. La gente no lo podía creer. Había un muchacho que se llamaba Andrés, Felipe, que tenía una mochila, y en esa mochila tenía 5 panes y 2 peces. Todos fueron al campo a escuchar a Jesús. Pero había un pequeñito, había un Felipe, que llevó una mochila ese día. Y en la mochila puso 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo: ¿tienen algo de comer? Porque pasó la hora, la gente escuchaba, 5,000 personas estaban escuchando al maestro, no habían almorzado, no habían tomado once. Y entonces el Señor pregunta: ¿quién tiene algo de comer? Y Felipe trae la mochila, la abren, 5 panes y 2 peces. Y el Señor ora y multiplica los panes y les da de comer a 5,000 personas de manera milagrosa.
Y cuando el Señor termina y la gente ve que recibe comida y no se acaba, dice que sobró. Y no se acababa la comida, hermano. Y la gente cuando vio eso con sus ojos, le preguntaron a Jesús a coro y le dijeron, ¿cómo podemos hacer nosotros estas obras que tú estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo haré yo esas obras maravillosas que ven mis ojos? Esa misma realidad está pasando hoy día, hermano. Eso mismo que estoy diciendo hasta aquí está ocurriendo hoy. Que algo está mal. Hay algo que está mal. Y no lo estoy diciendo de nosotros. No se sienta usted, por favor, con lo que estoy hablando. Porque también hay gente que va a escuchar el mensaje y está escuchando en otro lugar. Pero hoy día en todo el mundo hay algo que está mal. Hay algo que no está bien. No sé si usted se da cuenta que hay algo que está mal. Entonces lo mismo estaba pasando en ese tiempo cuando Jesús vino, cuando predicó Juan el Bautista. Lo mismo estaba ocurriendo, lo mismo que hoy día. Porque hay pecado en la gente, pero también hay culpa en las personas. Hay heridas. La conciencia les amonesta a las personas y tienen miedo que no estén haciendo las obras de Dios y que de alguna manera temen que no lleguen al reino, que no puedan entrar al reino. Y la pregunta hoy día es la misma que en aquella época, y se vuelve a repetir la historia, como el ejemplo de Nicodemo en Juan 3. Que Nicodemo, un principal de los judíos, de la casta religiosa que imperaba en ese tiempo, vino a Jesús de noche calladito vino a Jesús de noche y le preguntó 3 cosas. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Hay alguien aquí que se ha preguntado cómo yo puedo estar bien con mi Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Cómo yo puedo estar bien con Dios? Eso le preguntó Nicodemo a Jesús de noche. ¿Cómo puedo estar yo bien con mi Dios? ¿Cómo puedo yo conocer más a Dios? ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Esas 3 preguntas le hizo Nicodemo a Jesús. Y esa pregunta del corazón, Jesús responde, en las bienaventuranzas responde esas preguntas. ¿Qué tan bueno tengo que ser yo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Y cuál es el estándar de Dios para mí? Para agradarle a Él. Y aquí está en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué es necesario para ver a Dios? ¿Cómo tú puedes ver a Dios en tu trabajo? ¿Cómo tú puedes ver a Dios en tu matrimonio? ¿Cómo tú puedes ver a Dios en tus hijos? ¿Cómo tú puedes ver a Dios allá afuera donde pasas todo el día? ¿Cómo tú puedes ver a Dios cuando estás solo y la tristeza embarga tu corazón? ¿Cómo tú puedes ver a Dios cuando no ves victoria en lo que está pasando? ¿Cómo tú puedes ver a Dios cuando hay situaciones con tus colegas en tu trabajo, situaciones con los hijos, situaciones en tu casa? ¿Cómo tú puedes ver a Dios? Ver a Dios. Verlo actuar a favor tuyo. Eso es lo que está diciendo ahí la bienaventuranza. ¿Qué es necesario para ver a Dios? ¿O qué es necesario para entrar a su reino? Y lo que es necesario, dice tu Biblia en el versículo 8, un corazón limpio. Diga conmigo, un corazón limpio. Un corazón limpio. Para que tú puedas ver a Dios, necesitas un corazón limpio. Para que usted pueda ver a Dios, usted necesita un corazón limpio.
Y eso fue algo poderoso. Ese día cuando escucharon a Jesús decir eso, fue algo poderoso para la gente. Eso fue una afirmación que los sacudió a todos. Porque podemos ver la gente en ese entonces como hoy día también en la actualidad. ¿Qué pasa con la gente hoy? Escúcheme bien lo que voy a decir de ahora en adelante. Si usted está aquí, usted vino a escuchar palabra de Dios, no a distraerse con otras cosas. Porque ¿qué cuenta le vas a dar si el Señor viene en la tarde? ¿Qué cuenta vas a dar? Lo mismo que pasó en ese tiempo está pasando hoy día. ¿Qué pasa con la gente hoy? La gente tiende a compararse, tiende a medirse por los que le rodean. Así como los fariseos, que a ellos les encantaba evaluarse a sí mismos con otros y de esta manera verse a sí mismos como mejores que los demás. Y por lo tanto tenían la esperanza de ser aceptables para Dios de esa forma y sentirse bien consigo mismo y verse como aceptables a sí mismos. Pero aquí Jesús nos dice que la realidad del estándar es Dios, no las personas. El estándar para que nos comparemos, el estándar para que crezcamos, el estándar para avanzar, el estándar para levantar tu ministerio, el estándar para fortalecerte en Dios. El estándar no son las personas, es Dios mismo, tu estándar, tu medida. Porque Dios es el ser más elevado que existe en el universo. Él es más alto, Él es más santo, Él es Dios sin pecado, Él es Dios de las épocas, Él es el único estándar para medirnos. Daniel tenía un espíritu superior, José tenía un espíritu superior. Por eso que fueron como fueron, porque ellos tenían un espíritu superior. Porque ellos no se medían por las personas, ellos se medían con Dios. Por eso su espíritu fue superior. Espíritu superior. Y entonces el Señor responde a la pregunta de la gente al decir que únicamente los de limpio corazón son los que podrían ver a Dios finalmente. Únicamente los limpios de corazón conocerán a Dios. Únicamente los de limpio corazón heredarán la vida eterna. Únicamente los puros de corazón serán salvos, porque solo ellos alcanzan el estándar de Dios. Y esta es la clave de la bienaventuranza que nos toca ver en este día. Esa es la clave de la bienaventuranza que nos toca ver en esta mañana aquí. Y por último, entonces uno, al escuchar esto que yo acabo de decir hasta aquí, usted, al escuchar las palabras que yo vengo diciendo hasta este punto de la predicación, uno se pregunta para adentro, uno se pregunta a sí mismo, bueno, si esa es la clave, el versículo 8 es la clave, ¿por qué entonces Jesús no habló el versículo 8 como primera prioridad en el versículo 3? ¿Por qué Jesús lo importante lo dejó para el final y no lo puso al principio? ¿Por qué razón el Señor dejó la bienaventuranza más importante para el final y no puso lo más importante al principio del capítulo? ¿Por qué? ¿Por qué Él lo dejó para el final? Porque en cierto modo, hermanos, este versículo 8 es el elemento primordial de todos los demás bienaventuranzas. Y usted lo puede ver ahí, casi al final, en el versículo 8, porque ahí habla de ver a Dios. Y yo creo que todas las personas quieren ver a Dios cuando se cierran las puertas.
Yo creo que todas las personas quieren ver a Dios cuando el médico te dice no hay posibilidad para ti. Yo creo que toda la gente quiere ver a Dios cuando no hay solución para tus problemas. Cuando se cierran las puertas. Y entonces el Señor dijo, ¿quiénes son los que van a ver a Dios? Y lo dijo al final de la parábola, no al principio de las bienaventuranzas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué? ¿Quiere saber usted por qué? ¿Cuántos aquí quieren ver a Dios en su día a día? ¿Cuántos aquí en esta mañana quieren ver a Dios en sus problemas y en sus dificultades? ¿Cuántos quieren ver a Dios actuando, moviéndose a favor? Entonces, para que tú puedas ver a Dios, primero usted comienza con el verso 3. Y el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así se empieza. ¿Usted quiere ver a Dios? Tienes que empezar siendo pobre en espíritu. Por eso es que el Señor dejó esa bienaventuranza para el final. Porque hay 6 pasos antes para llegar a ver a Dios. Y ese es el orden de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Qué es lo que es pobre en espíritu? Que me falta oración. Que me cuesta buscar a Dios. Prefiero ver la serie de Netflix durante 7 horas. Prefiero hacer otra cosa y buscar a Dios para el final. Soy un pobre en espíritu y reconozco mi necesidad de Dios. Así tienes que empezar. Por eso esas bienaventuranzas están ahí en ese orden. Porque si tú quieres ver a Dios actuando a favor tuyo, moviéndose a favor de tu vida, usted tiene que comenzar primero reconociendo que usted es un pobre en espíritu. Usted y yo somos pobres en espíritu. Reconociendo tu bancarrota espiritual. Después usted avanza y usted llora. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usted al ver que usted no ora, que usted no busca a Dios y que usted necesita buscar a Dios y usted le falló a Dios, ¿qué es lo que pasa con uno cuando usted se da cuenta que le falló a Dios? ¿Qué pasa contigo? Usted llora. Por eso está ahí, en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Usted llora. Usted llora porque le falló a Dios. ¿Y cuál es la promesa? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Después de que eso pasa, usted avanza y después usted es manso y humilde. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la herencia. Ellos van a recibir la herencia de Dios. Después usted empieza a tener hambre y sed de justicia. Aleluya. Y pide a Dios justicia. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. ¿Hay alguien? ¿Quién aquí en esta mañana no se siente bien como está? ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana no se sienten cómodos con lo que tienen? Que saben que hay más, pero siempre están necesitados de más y nunca se sacian. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán saciados. Serán saciados. Y después usted avanza y a usted se le concede misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Porque tal vez a ti te falta misericordia. A lo mejor eres muy drástico, eres muy duro para juzgar.
A lo mejor no puedes perdonar a tu hermano porque no hay misericordia en tu vida. Necesitas ser saciado de la misericordia de Dios para que puedas ver a Dios. Si no tienes misericordia en tu vida, tú no puedes ver a Dios. Te falta un fruto. ¿Se da cuenta el orden de Dios? Y después que tú alcanzas misericordia, entonces usted puede convertirse en un hijo de Dios y llegar a ser un limpio de corazón, lo cual es entonces haber recibido la justicia que Dios demanda. Y como usted puede ver ahí, los fariseos, en cambio ellos creían que podían tener alguna pureza por fuera, externa, con una religión externa, pero aquí Jesús despedaza esa suposición falsa y dice Jesús que los únicos que van a ver a Dios son los de limpio corazón. ¿Y qué es eso, predicador? ¿Qué es eso, predicador? Me preguntará alguien por ahí. ¿Qué es eso, ser limpio de corazón, predicador? Se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, un corazón puro, un corazón sin suciedad, sin contaminación. Porque un corazón que sabe amar, entonces no va a dejar entrar en su vida algo que atente contra ese amor de Dios, ni permite que algo debilite el amor de Dios o ponga en riesgo el amor de Dios en su vida. Entonces, les invito a ponerse en pie en esta mañana. Les invito en esta hora a ponerse en pie. Porque lo mismo que pasaba en Israel en esa época está sucediendo hoy también. Porque tal vez hay alguien en esta sala aquí adentro que recién está comenzando a bregar con la pobreza en espíritu. Y si es así, dice la Biblia que tuyo es el reino de Dios. O a lo mejor hay alguien en esta sala aquí que está en lloro y entonces el Señor le dice que ellos recibirán consolación, recibirán consuelo. O tal vez hay alguien en esta sala que está bregando con la mansedumbre porque te cuesta ser manso, y humilde. Dice que recibirás la tierra por herencia. O tal vez hay alguien en esta sala que está tratando con la misericordia. Te cuesta tener misericordia a los demás con tu juicio, con tu manera de ver las cosas. Escuchas y ves lo que está pasando en la iglesia y te cuesta tener misericordia. Y vas y largas nomás y te cuesta tener misericordia. Dice la Biblia que entonces tú alcanzarás misericordia. Porque te falta misericordia. O tal vez haya alguien aquí en esta sala que ha pasado por todas esas 6 cualidades, pero Dios está limpiando tu corazón para que lo puedas ver. Y escúchame. Entonces prepárate. Porque verás a Dios, verás al Señor. Entonces, prepara tu corazón, prepara tu vida, porque entonces tú verás a Dios. Tú lo vas a ver. Si el Señor te habló en esta mañana, ven hasta aquí. Venga hasta este lugar aquí. Si usted está en alguno de esos tratos de Dios en su vida, venga hasta aquí porque quiero orar por usted.
Y vamos a orar. Vamos a orar. Y voy a pedir a mi hermano Marcelo que ore mientras ministro aquí. Luego que ore el hermano, voy a pedir a mi hermano Alejandro que siga la oración mientras oramos en esta mañana aquí. Si la palabra te habló, sea honesto con Dios y venga hasta aquí en esta mañana y buscamos a Dios. Padre Celestial, lava nuestras intenciones, Señor. Lava nuestro corazón, Jesús. Padre Celestial, danos un corazón unifocal como la paloma, Señor, para solamente verte a ti, Jesús. Para solamente contemplarte a ti, Jesús. Y no desperdiciar nuestros sentidos con cosas vanas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ven con tu poder sobre nosotros. Ven a saciar nuestro corazón, Jesús. Porque mientras más satisfechos estemos de ti, más nuestro corazón podrá estar descontaminado, Señor, de todo aquello que le afecta, Señor. Yo no sé si en este lugar, Padre Celestial, hay personas que han estado luchando con ataques de emociones. No sé si hay personas que han estado luchando, Señor Jesús, con distorsión.